nuestra parte contar con Nicolás Tiago, que nos va a hablar de votación electrónica, respuestas matemáticas y prácticas. A ti, Nicolás. Buenas. Bueno, lo primero, para avisarlos, no le voy a decir qué sistema utiliza, voy a presentar algunas de las opciones que hay, pero no me voy a meter en decir tal empresa, tal empresa, tal empresa, eso no quiero meterme. ¿Ok? Entonces, queda muy claro el objetivo es qué sabemos hacer, qué queremos hacer y cómo podemos hacerlo, qué opciones que conocemos desde el punto de vista matemático y computación. Entonces, la charla, para resumir un poco, vamos primero a mirar qué queremos que tenga una votación. Vamos a ver algunos de los protocolos que necesitamos para hacer eso, que son los protocolos porque lo queremos, etcétera. Luego vamos a ver algunos de los sistemas que se utilizan hoy en día que se pueden utilizar hoy en día para votación electrónica y algunos de los temas que pueden quedar pendientes en algunas situaciones. ¿Ya? Y finalmente voy a hablar de unos problemas abiertos que todavía se pueden avanzar en ese tema. Ok, primero que todo, ¿qué queremos en una votación? Ahí hice, como podría decir, mi lista. Si alguien opina que deberían haber más cosas, lo podemos considerar también, pero en una votación queremos, primero que todo, representatividad. Queremos imparcialidad, el secreto de la votación. Que la votación, el resultado sea correcto. Que la votación, todo el sistema de votación sea transparente. Entonces, ¿qué significa representatividad? Bueno, que los que pueden votar los que deberían votar van a poder votar. Que solamente ellas van a votar. Y que nadie debería votar dos veces. ¿Okay? Eso es un sistema básicamente muy común en votaciones. Queremos que cada persona que tiene derecho a votar pueda votar una vez. La imparcialidad es que el sistema no va a favorecer una opción más que otra, que no va a haber influencia externa al momento de votar. Eso no es algo que vamos a tocar mucho. Es algo que queremos en general en una votación electrónica o una votación en cualquiera. Nadie quiere ir a votar en el espacio para votar y tener unos personajes bien gordos apuntándole donde tienen que votar. Eso no corresponde. El secreto, bueno, justamente nadie debe saber quién emitió tal voto. ¿Okay? Una vez que emitieron su voto, debe ser secreto lo que votaron, pero se va a contabilizar igual. Correcta, justamente no va a haber errores de cálculo, se van a contar todos los votos y de manera correcta. Y finalmente la transparencia, que todo el proceso debe ser conocido. El proceso puede ser revisado si necesario y tiene que ser certificado por alguna entidad. ¿Okay? En Chile se habla habitualmente del TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones. Vamos a volver a hablar de eso un rato más. Básicamente, alguien tiene que decir, esta elección se hizo correctamente y tuvo tal resultado. ¿Okay? No sé si alguien quiere opinar si me falta algo aquí o no. No encontré ningún lugar donde detallan realmente qué queremos en una votación, pero eso es lo que saqué. Entonces, si alguien quiere opinar, si no, vamos a seguir. No, ok, seguimos entonces. Entonces, ¿qué son las votaciones electrónicas? Bueno, si miran por votación electrónica, pueden encontrar dos cosas. Pueden encontrar máquinas electrónicas que registran y contabilizan los votos o sistemas informáticos que permiten emitir, recibir y contabilizar los votos. ¿Okay? Las máquinas electrónicas son cosas que se ponen en los lugares de votación.
No todos los países tienen eso. De hecho, aparte de Estados Unidos, no sé si hay muchos países que utilizan regularmente esos sistemas. Y son cosas que son físicas. Tenemos que ir al lugar de votación igual. No voy a hablar de eso hoy día. Es un tema diferente y al final no es tan... Eso lo voy a considerar más como votación mecánica, porque tenemos un aparato que va a registrar el voto. ¿Ya? Pero lo que vamos a considerar son más los sistemas informáticos. ¿Okay? En general, puede producir un comprobante de votación, pero ese comprobante no se va a utilizar a menos que sea un caso muy extremo, que hay litigio y todo eso, pero incluso ahí es difícil. La votación, idealmente, en este caso, se hace a distancia. No hay que estar presencial. Se pueden utilizar diferentes tipos de equipos para votar. Básicamente un computador, pero depende del sistema, podría utilizar un tablet, un teléfono, algo así. Y normalmente no debería requerir ninguna reunión física para hacerse. ¿Okay? Ahí puede haber variaciones, pero la descripción básica de una votación electrónica no requiere en ningún momento una presencialidad. Puede ser todo distribuido. Ok, ¿cuáles son las ventajas de la votación electrónica? Bueno, uno que es más o menos obvio, ya que casi todos hemos empezado a escuchar de votación electrónica en los últimos par de años, que no requiere contacto físico, por ejemplo, en caso de pandemia. ¿Okay? Por eso todos hemos empezado a escuchar de votación electrónica en algún momento. Se puede hacer a grande distancia. No hay que desplazarse a las urnas y podría permitir, por ejemplo, que en una votación donde algunos de los votantes están de viaje, van a poder votar de manera normal. ¿Okay? Bueno, obviamente esa última, en caso de pandemia, no toca tanto porque no viajamos, pero hay esa idea. Donde se empezaron a utilizar primero las votaciones electrónicas, más que todo en asociaciones profesionales internacionales. ¿Por qué? Porque tienen participantes en toda parte del mundo y cómo vamos a agrupar los votos. Hacerlo por correo es bastante lento y puede ser engorroso, pueden haber votos que se pierdan. Entonces, una de las ventajas de la votación electrónica es que no se van a perder votos por correo, por ejemplo. No se van a perder oportunidad de votar porque alguien está afuera o no vive en su distrito oficial, etcétera. No, ahí no va a haber problema. Donde está, puede votar. Es más rápido. Los votos van a llegar al instante y cuando se va a hacer el escrutinio va a estar disponible en unas fracciones de segundos en general. ¿Okay? Entonces, no hay que esperar toda la noche para saber el resultado, no, vamos a verlo ya. También reduce los errores humanos. Cuando hacemos un conteo, bueno, si tenemos 15 votantes, quizás no van a haber errores, pero si tenemos unas con 2,000 votos, es posible que hay algún error de conteo cuando se hace el escrutinio, que se hace 2 rayas o se olvida de hacer una raya, una raya se va al lugar equivocado, todo eso. Somos humanos, podemos hacer errores. Los computadores es mucho más fácil que no hagan errores si están programados correctamente. Entonces, pero también tiene desventajas. Primero que todo, podría ser más sencillo de falsificar la identidad. Como no hay una parte presencial, si alguien hace personifica un votante, puede ser mucho más difícil de identificarlo, de darse cuenta. ¿Ya? No hay una revisión física de los documentos.
igual se puede utilizar, por ejemplo, el número de serie del documento, etcétera, pero eso son cosas que al límite se podrían copiar. Entonces, ¿por qué no van a, es probable que no van a haber nunca votaciones electrónicas para cosas como elecciones presidenciales? Porque hay algunos aspectos que son más difíciles de controlar. ¿Okay? También puede ser más fácil de influenciar a los votantes. En las votaciones, en general, por ejemplo, no se permite publicidad al momento de llegar a la urna. Cerca del lugar de votación no, hay control sobre la publicidad y todo eso. Cuando están votando en su casa, nadie puede controlar si estaban mirando publicidad o no antes. Entonces, aquí no hay ese limitante. Requiere también un cierto nivel de manejo informático. Hay gente que van a tener una resistencia a algo nuevo, a algo informático. Se necesita un cierto nivel de alfabetización informática. Hay que entrar en el computador, hay que conectarse al sitio correcto, etc. Y obviamente, si algunas de los votantes no tienen acceso a los dispositivos para hacerlo, va a ser un problema grande. Entonces, elecciones de nivel nacional, por ejemplo, o incluso regional, habitualmente no se van a considerar ese tipo de votación porque el tema de tener que todas tengan acceso al sistema para votar puede complicar. Un tema que aparece en la votación electrónica, que no es tan común en la votación presencial, podríamos decir, es el tema de la transparencia y la seguridad. Muchas empresas de votación lo hacen vía unos programas que son privados, lo guardan secretos, no lo quieren publicar. Y esto entra fácilmente en conflicto con la transparencia de la votación. No tenemos acceso a cómo se hace el proceso, tenemos que fiarnos en esa empresa para hacerlo. ¿Okay? De hecho, hay un sistema de votación que voy a mencionar en particular que es Helios, porque de mi conocimiento, Helios es el único sistema donde el programa utilizado está disponible de manera pública. Entonces, ahí no hay problema de transparencia, todos pueden verificar que el computador va a lo que dice que va a hacer. ¿Okay? No estoy diciendo que todos o todas van a querer hacerlo, pero hay expertas que lo revisan en detalle y que pueden confirmar si hace eso, y cualquier persona podría llegar y tratar de revisar. Ok. Revisar código no es necesariamente accesible para todos, requiere esfuerzo y todo eso, pero es disponible. Ese es y en eso, la imagen que hay que hacer es que la seguridad por lo que se dice oscurecimiento, es decir, no dejar visible lo que se va a hacer, guardar secreto cuál es el sistema utilizado, eso no es un modelo aceptado de seguridad. De suponer que las personas que van a tratar de romper el sistema no lo van a poder hacer porque no saben lo que se va a hacer, no es muy seguro eso. Es posible de hacer cosas como la traducción en castellano, el backward engineering, de como reversar el proceso, de deducir qué hace el proceso a través de lo que sale, es un tema y nos dice que no podemos asegurar el secreto solamente por no decir las cosas. Ok. Ahora, dije que voy a hablar de protocolos. Bueno, protocolos es una palabra que han escuchado
en los últimos 2 años bastante con los protocolos sanitarios. Cuando hablamos de protocolos criptográficos, una definición es la siguiente, es que es un algoritmo distribuido definido por una secuencia de pasos especificando precisamente las acciones requeridas de 2 o más entidades para lograr un objetivo de seguridad específico. Okay, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente dice lo que se debe hacer, quién lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. ¿Ya? Hay a lo más 2 personas porque para votar va a tener, por ejemplo, para votar o para comunicar, tiene una persona que manda el mensaje y una que recibe. Entonces, los 2 tienen que hacer algo. ¿Okay? Pueden haber más personas, más entidades involucradas. Habitualmente, cuando se describe un protocolo, no depende necesariamente del nivel de seguridad que se va a lograr. Eso van a ser parámetros que van a depender del sistema específico. Los protocolos, algunos van a especificar de si quieren tal nivel de seguridad, utilizan tal cosas. Otros son más generales. ¿A qué sirve? Bueno, a evitar los errores de aplicación. Y vamos a ver algunos ejemplos en un minuto. Idealmente, un protocolo debería ser acompañado de una demostración para garantizar la seguridad del sistema. Eso es básicamente una demostración de lo que se dice una reducción en computación que asocia la dificultad de romper el sistema, la comunicación completa, a poder romper un problema computacional difícil, que se conoce como difícil. Estas demostraciones no son nada sencillas y no voy a mostrar ninguna aquí, voy a mostrar la idea nomás de algunos protocolos. Okay. ¿Por qué un protocolo es importante? Bueno, piénsalo de la manera siguiente. ¿Quién saldría de su casa sin cerrar la puerta con llave? Okay. Probablemente que nadie. No quieren que los ladrones puedan entrar tan fácilmente en su casa. Entonces, de hecho, tienen un protocolo de seguridad para cuando salen de casa. Cuando van a votar de forma presencial, ¿qué hacen? ¿Van a doblar el voto y ponerlo en la urna o ponerlo en la urna y después preocuparse de doblarlo? Lo van a doblar primero para ponerlo en la urna. ¿Okay? Entonces, hay un cierto protocolo aquí. Lo que hay que tomar aquí es que cuando empezamos con sistemas computacionales, hay errores que son fáciles de introducir. Hay pasos que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad son esenciales para el buen funcionamiento. Y ahorrar tiempo no siempre es una buena idea. De hecho, en muchos casos puede ser la mejor idea que hay. Si los protocolos son incorrectos, podemos terminar dejando el sistema abierto a abuso. Entonces, es importante que los protocolos sean bien definidos, muy bien pensados, muy bien verificados. Algunos ejemplos de protocolos que no necesariamente tienen que ver con votación. Cuando se habla del sistema RSA, quizás varios aquí han escuchado de RSA alguna vez. Si no, bueno, tratan de seguirme igual. Se funciona en 3 pasos. Primero se hace una preparación. Se van a elegir 2 primos grandes P y Q. Se calcula el producto de N de P por Q. Y se calcula phi de N, que es P menos 1 por Q menos 1. Como son primos, no hay problema aquí. Se selecciona un secreto D, que va a ser la clave de decrypción, y se calcula un valor E, que va a ser la llave de decrypción, que va a ser D inverso módulo phi. Se va a publicar N y E, el producto de P y Q, y el valor de E, y se guarda en secreto phi de N y D. Cuando se quiere encriptar, se toma un mensaje,
Okay, el mensaje puede ser un texto, lo pasamos a números para poder trabajarlo, pues lo pasamos números de 0 a n -1, y se toma el mensaje al exponente e módulo n. Se obtiene un mensaje cifrado, C, y eso es lo que se va a mandar. Cuando la persona que recibe el mensaje, la persona que instaló el sistema recibe el mensaje, calcula C a la D, el D secreto, entonces puede hacer, pero es la persona que estableció el secreto, entonces lo puede hacer, C a la D módulo n, y con el pequeño teorema de Fermat sabemos que eso va a ser m módulo n. Ok, pero hay un detalle aquí. Si tomemos el mensaje directamente sin hacer cambio, para mensajes que son cortos o que tienen pocas variaciones, ¿okay? Que el mensaje es, por ejemplo, si quieren comunicar con su banco, quieren hacer tal operaciones, hay muchos de los datos que se van a repetir muchas veces. ¿Okay? El número de cuenta probablemente que lo van a repetir, hay cosas que no van a variar mucho, el año de la comunicación, el mes, el día, el minuto quizás un poco, pero bueno. Entonces hay cambios, pero no son tan grandes. Y entonces lo que un atacante podría hacer es tratar de intentar todos los valores posibles de esos cambios. Si hay pocos cambios, puede pasarlo todos. Si hay un poco más, puede hacer un ataque de tipo paso de bebé, paso de gigante, que reduce un poco el costo. ¿Ya? Entonces, tomar el mensaje directamente, pasar el número, no es buena idea. ¿Okay? Pero RSA se utiliza. ¿Por qué? Porque aquí entre esa parte de tomar el mensaje y encriptarlo, se hace un relleno. Se agrega una parte extra al mensaje para hacerlo más largo, más variado. ¿Ya? Y si hacemos eso, ahí vamos a poder asegurar la seguridad. Ahora, cuando se escuchan descripciones de RSA, muchas veces esa parte del relleno no se menciona. No significa que no se debe utilizar en la práctica. Los estándares que dicen cómo utilizar RSA lo dicen sistemáticamente. Hay que aplicar tal o tal relleno y dice cómo hacer el relleno incluso. ¿Ya? La descripción básica no lo incluye, pero la descripción detallada, el protocolo RSA mismo, dice si hay que rellenar. Ok, otro ejemplo de criptografía, no necesariamente de criptografía con votación. Cuando se habla de curvas elípticas, una descripción del sistema de Diffie-Hellman para llegar a un secreto común dice, vamos a recibir el punto Q en la curva E, vamos a aplicar la multiplicación escalar A de A veces Q con el secreto A. ¿Okay? Y se queda aquí nomás. No se preocupen si no saben qué son una curva elíptica o todo eso. Bueno, voy a describir un poco, pero no el tema técnico. ¿Ya? Entonces, aquí falta primero de verificar que que el punto está en la curva. Cuando recibo un punto Q que me dicen está en la curva E, estoy suponiendo que el punto está en la curva. Y eso puede ser un error. ¿Okay? Una curva elíptica E se puede escribir con una ecuación de la forma y al cuadrado igual a x cubo más ax más b. Si cambiamos la constante b, vamos a cambiar el grupo. Si cambiamos el A también. ¿Okay? Si el A o el B cambiamos de grupo. Hay algunos que son equivalentes a otros, son isomorfos, pero no nos metemos en los detalles. La idea es que si cambio solamente el B, voy a cambiar de grupo de manera sistemática. ¿Okay? Hay la probabilidad de volver al mismo grupo, a un grupo equivalente es básicamente nula. Pero cuando hacemos la operación de grupo, cuando hacemos el A veces Q,
¿okay? El A mayúsculo veces Q, esta operación, el B de la ecuación no aparece en ningún momento en esos cálculos. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que alguien podría mandar un punto Q que está en otra curva, donde el problema computacional, que es el logaritmo discreto, es mucho más sencillo. ¿Okay? Entonces podemos tratar de encontrar una curva donde el logaritmo discreto es muy sencillo y mandar el Q en eso y utilizar el resultado para deducir cuál es el secreto A. ¿Okay? O eso igual toma un poco de esfuerzo, porque encontrar una curva que realmente débil para el logaritmo discreto no es tan sencillo. ¿Okay? Hay un cierto nivel de dificultad. Pero lo que es mucho más sencillo es decir, en vez de hacerlo una vez, voy a hacerlo varias veces. Voy a hacerlo para que la primera curva tenga un factor, por ejemplo, de 101, el orden de grupo. La otra, 103, 107, etc. 293, y vamos a acumular varios factores pequeños y utilizamos los factores pequeños para agruparlos y romper un sistema un problema muy grande. ¿Okay? Y eso lo podemos hacer en una fracción, fácilmente dentro de un minuto. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema del protocolo aquí? Es que cuando hablamos de recibir un punto, hay una parte de la recepción que debería incluir verificar que el punto, era un Q, no un P, pero bueno, que el punto P está en la curva. Tenemos que verificar que los valores de X y Y satisfacen la ecuación de la curva. ¿Okay? Eso es bastante barato. Son 2 cuadrados, una multiplicación, 2 sumas y una comparación y ya terminamos. ¿Okay? Pero si miran trabajos, publicaciones sobre curvas elípticas, muchas veces se termina diciendo recibir el punto Q, multiplicar A por Q y ya se termina. Y entonces, algunas de las implementaciones, las primeras implementaciones, no hacían esa verificación. ¿Por qué? Porque la persona que implementó el sistema no entendía que recibir incluye verificar. Entonces, el protocolo no estaba suficientemente detallado y podían haber problemas por eso. Por ejemplo, vamos a hablar en unos minutos más de firma digital. ¿Okay? La firma digital es como asegurar que el mensaje viene de quien dice que lo manda. Eso para evitar riesgo de suplantación de identidad. ¿Okay? Hay lo que se dice el ataque del hombre en el medio o la mujer en el medio, si quieren ser bien uniforme. Alguien se pone entre la persona A y B, quieren comunicarse. Otra persona se pone en el medio, intercepta el mensaje que viene de A, lo reemplaza por su mensaje y lo manda a B. Y entonces se hace pasar, cuando habla con A se hace pasar por B, cuando habla con B se hace pasar por A. Y lee toda la comunicación. Y puede cambiar la comunicación si quiere. Entonces, para evitar eso, A tiene que firmar su mensaje para que B pueda verificar si viene realmente de A. Ok. Ahora la pregunta es, cuando voy a mandar el mensaje, que quiero que sea encriptado también, no quiero que nadie más lo pueda leer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a firmar primero y encriptar, voy a encriptar y firmar, voy a tomar una parte del mensaje, encriptarlo, tomar otra parte y firmarlo, mandar eso junto, o no importa en qué orden lo hago. Okay, bueno, el tercer caso probablemente que no es una buena idea porque ya la mitad del mensaje es visible. ¿Okay? Pero los dos primeros, ¿importa en qué orden lo hacemos? La respuesta es que sí importa. Siempre hay que encriptar primero y luego firmar. ¿Okay? Y eso lo sabemos especialmente de manera muy clara porque en 2001 se
se demostró que algunos sistemas que se utilizaban en la época, el sistema SSL, que se utilizaba para las comunicaciones en Internet, no eran seguros porque lo que hacían era firmar y luego encriptar. Y en ese caso, se puede romper el sistema completamente. Se puede empezar a falsificar identidad, se puede empezar a leer mensajes y todo eso. ¿Ya? Parece, intuitivamente parece más o menos lo mismo, pero si lo miramos en detalle, no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, no se preocupen, hoy en día los sistemas de Internet están haciendo lo correcto, van a encriptar y luego firmar. ¿Okay? Pero en 2001 hubo que hacer parches a todos los sistemas informáticos porque hacían primero firmar y luego encriptar. Lo hacían al revés. ¿Okay? Entonces, los protocolos son importantes y hay que estudiarlos bien. Ok, volvemos a la votación. Entonces, ¿qué son los principales componentes de una votación? Bueno, hay que haber un padrón, cómo proponen los candidatos, etcétera, todo ese sistema. Hay que tener un tricel, una entidad que va a determinar que va a confirmar la votación. Hay que ver cuál es el papel del tricel. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Hay que haber una plataforma de votación. Eso para la votación electrónica. Vamos a tener una encriptación, una firma digital y una decriptación. ¿Por qué? Bueno, okay, lo del patrón de nombrar los candidatos, todo eso no me voy a meter, eso no es de esta charla. El tricel, cómo se define, tampoco me voy a meter. Hay varias maneras de hacerlo, hay que tener una manera clara nomás. Y de hecho, depende del lugar donde están, puede haber diferentes maneras oficial de hacerlo. Hay estatutos que dicen cómo se define. El tricel mismo, uno de sus papeles principales es el escrutinio, de decir cuál es el resultado de la votación. La plataforma de votación, eso es la implementación del protocolo. Eso es donde hay que ser cuidadoso porque debería ser público esa información para poder confirmar que se va a hacer como se dice que se va a hacer. La encriptación corresponde a preparar el voto, a llenar el voto y doblarlo. Firma digital es la verificación del voto. Cuando van a votar, en general tienen que firmar en el patrón para decir si voté, etc. ¿Okay? Esa es la firma digital. Y la decriptación va a ser el escrutinio. Ok. La preparación del voto corresponde justamente a doblar, dejarlo en la urna, esperar su voto. No dejar posible abrirlo antes del escrutinio. ¿Okay? No deben poder leerse de forma individual. Y eso el papel del tricel va a entrar un poco. El protocolo debe incluir cómo codificar la votación. Okay, voy a mencionar un poco eso, cómo escribir los enteros, si hay que hacer relleno o no. Si el sistema criptográfico, qué sistema va a utilizar y cómo se utiliza. Okay, el protocolo me va a decir de manera detallada. Quizás no lo voy a ver porque voy a entrar a una plataforma y la plataforma lo va a hacer, pero alguien tiene dicho la plataforma va a hacer tal cosa. Ok, la firma digital, la verificación del voto. Eso corresponde a firmar el patrón electoral, como decía. Eso para asegurar que solamente las personas que pueden votar van a votar y van a votar solamente una vez. Nadie va a votar más de una vez. El proceso necesita seguridad a corto plazo. ¿Ya? La votación misma tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque no quiero que ni siquiera después de la votación, ni siquiera en 1 o 2 años más, no quiero que puedan saber por quién voté. La firma
es importante al momento de votar. En el día siguiente de la votación, que alguien podría robar la firma, bueno, ya tarde la votación se acabó. ¿Okay? Entonces, eso en general es una votación, una seguridad a corto plazo. No significa que debemos utilizar un sistema que es muy débil, pero podemos ser más flexibles. ¿Okay? Existen varias opciones para hacerlo. Existen sistemas de firma digital que utilizan RSA, que utilizan curvas elípticas, que utilizan pairings. Los pairings, la traducción en castellano es como emparejamiento, no suena bien. Es una herramienta matemática más que todo. Entonces tenemos varias maneras de hacerlo, varios protocolos para hacerlo, y son protocolos que son sólidos, que son buenos, aparecen en mensajes y están muy bien detallados, no hay ningún problema mientras utilizamos los protocolos suficientes. No protocolos demasiado antiguos, porque alguna vez hay algunos problemas que se arreglaron en el tiempo. La decriptación para leer los resultados debe hacerse rápidamente. No queremos que tome 5 días para tener el resultado. Entonces tiene que ser algo realmente rápido, tiene que ser confiable. Eso lo vamos a hacer mirando las fórmulas matemáticas computacionales que se utilizan. Debe preservar la anonimidad. Eso es bien importante. La anonimidad del voto debe pasarse hasta el final e incluso pasarlo al final. Entonces, debe utilizar protocolos que son rígidos y seguros a muy largo plazo. ¿Okay? Idealmente, quiero asegurar que los votos no se van a poder abrir dentro de la esperanza de vida, por ejemplo. ¿Okay? Si no se pueden abrir dentro de 80 años, bueno, en 200 años, si lo abren, ya vamos a estar todos muertos probablemente, entonces no nos preocupamos mucho. Pero igual queremos a largo plazo porque sabemos que podrían haber algunas personas que tienen muy larga memoria también. ¿Ya? Los votos son secretos. ¿Por qué deben ser secretos? Porque el sistema democrático funciona con votación secreta. Debe ser transparente el proceso. Y eso se hace a través del TRICEL. Hay una autoridad central que verifica que todo se hizo bien. ¿Okay? Esa autoridad puede ser el TRICEL, puede ser una persona o un TRICEL compuesto de varias entidades. ¿Cuál es el problema cuando tenemos una sola autoridad? Primero hay que determinar cuál va a ser esa autoridad. ¿Okay? En algunos sistemas de votación se utiliza, por ejemplo, un juez para hacer el papel de TRICEL, para determinar que la votación se hizo todo bien, etc. Ok, en votación electrónica sería una clave de decriptación, pero tiene que ser una persona que es confiable, imparcial, no puede ser nombrada o nombrado por algunos de los candidatos, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que todos los candidatos tienen que estar de acuerdo, esa persona va a hacer el trabajo bien. Cuando el TRICEL compuesto de múltiples entidades, múltiples personas, la llave de encriptación va a ser distribuida. Voy a volver en eso en unos minutos. Y vamos a requerir que todas las llaves sean presentes para poder decriptar. ¿Ya? No la mitad, no todas menos una, no, deberían ser todas. El TRICEL puede, en este caso, puede ser incluso ser constituido por los candidatos mismos, las candidatas mismas. ¿Por qué? Porque puede ser su representante, puede ser, etcétera. Pero para candidatos, si los candidatas son parte del TRICEL, da una seguridad más
fuerte que no va a haber historias después también de decir, mi bando no tuvo opción de estar presente en el escrutinio, por ejemplo. Que todos hemos escuchado algunas historias en los últimos meses, el último año, de situaciones así. Si los candidatos están parte del tricel, ahí no van a poder decir después, no pude esta parte, fueron parte. Ok, la anonimidad se va a obtener de dos formas, se puede obtener de dos formas, esos son los dos que existen hoy en día. Primero, vamos a mezclar los votos de una cierta forma y vamos a decriptarlo uno por uno, pero después de ser mezclados, no antes. La otra manera es decir, vamos a juntar todos los votos en uno, de alguna forma, y vamos a decriptar una sola vez. Entonces, no vamos a decriptar los votos uno por uno. Okay. El primer sistema es una mezcla, se toma la mezcla que es secreta y se puede verificar la permutación. Cada voto se decripta, pero solamente una vez que están mezclados. Necesita un protocolo que es muy robusto, muy sólido, y se puede hacer pero la validación de verificar que todo se hizo bien puede ser más costosa. ¿Okay? El ejemplo de eso es Ellos Voten, por ejemplo. Aquí ellos tienen todo publicado y se puede verificar que se hizo de la forma que se dice. ¿Okay? Pero Ellos Voten mismo lo dicen para verificar que se hizo bien. La verificación misma del protocolo, de la permutación y todo eso, puede tomar varias horas. Obtener el resultado es muy rápido, pero demostrar que se hizo todo bien, eso toma más tiempo. La otra opción es de utilizar lo que se llama la encriptación homomórfica o semi-homomórfica. Se juntan todos los resultados y se decripta una sola vez. La verificación en este caso es muy sencilla. Un ejemplo que conocemos más bien en la USACH, por ejemplo, es eVoting, funciona con un sistema de esta forma. Entonces, ahí un poco, voy a tener que acelerar un poco. Lo criptosistema que es cómo vamos a encriptar el mensaje, cómo vamos a decriptarlo. Se utiliza muchas veces una base matemática, son problemas que son computaciones difíciles, es decir, la encriptación es rápida, es sencilla, pero la decriptación, para hacerlo sin un secreto específico, es muy difícil. Si tenemos el secreto, puede ser bastante fácil. Ok, y para eso utilizamos lo que se dicen primitivas matemáticas, son los problemas mismos. Okay. La descripción general es que tenemos una función E para encriptar, que va de un conjunto X a un conjunto Y. Esa encriptación es pública, puede que dependa de un secreto, pero el secreto no se ve en la descripción. Se utiliza a través de un parámetro que es difícil de ir del parámetro de vuelta al secreto. Evaluar EDC debe ser muy sencillo, muy rápido, para que la votación se haga de manera rápida. Para poder decriptar, necesitamos que la operación E sea inyectiva, que hay un solo preimagen para cada resultado. No tiene que ser sobreyectiva. ¿Okay? Puede que haya elementos en Y que no se van a utilizar, no nos importa. Lo que nos importa es que cuando llegamos a algo en Y, puede venir solamente de un lugar en X. ¿Okay? Y si no tenemos un secreto especial, calcular el inverso es difícil. Pero si tenemos este secreto, calcular la función inversa sí se pone fácil. Ok. ¿Por qué decía homomórfica? Bueno, cuando tenemos votación, una de las ideas que nos gustaría es poder juntar votos.
tengo el voto encriptado, el mensaje M1 encriptado, el mensaje M2 encriptado, y quiero combinarlos para tener la encriptación de la suma de los dos. ¿Okay? En 30 segundos le explico cómo funciona eso, por qué nos sirve eso. Entonces, para eso necesitamos que el grupo de origen de mensajes sea aditivo, para poder juntarlo, que significa algo, juntar los votos. ¿Cómo se hace en el resultado en el conjunto de llegada? Eso puede ser otra operación, puede ser multiplicación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la versión encriptada, pero tenemos una operación básicamente de grupo aquí también. El homomorfismo tiene que ser inyectivo, de nuevo, y tiene que ser la misma condición. Es difícil de calcular su preimagen. Ok. Un ejemplo básico, cómo podríamos hacer, utilizar un homomorfismo. Tenemos una votación con dos preguntas. La primera tiene 4 opciones, la segunda tiene 3. Entonces hay 7 opciones en total. Y sabemos que vamos a tener 132 votantes. Eso significa que hay 103 valores posibles para cada opción, de 0 a 132. Entonces, vamos también a suponer que el sistema, el programa de votación, no nos permite votar en blanco. Sí, podemos votar todos 0, pero no podemos votar 2 opciones en la misma categoría, en la misma pregunta. Que el sistema no nos deja cerrar el voto en este caso. Eso para simplificarnos la vida, para no tener problemas. Entonces, hay 133 valores para cada opción. Voy a utilizar una base 133. Entonces, la primera opción va a tener valor 1, la segunda opción valor 133 a la 1, la tercera 133 a la 2, 133 a la 3 para la cuarta, la quinta, que es la primera y la segunda pregunta, 133 a la 4, 33 a la 5, 33 a la 6. Entonces, si quiero votar 1C y 2B, lo codificaría como 133 al cuadrado más 133 a la 5. Okay, este bonito número aquí. Y todos hacen ese mismo proceso. Cuando se combinan los votos, entonces voy a tener, por ejemplo, 7 veces la opción A, va a ser 7 veces 1. 15 veces la opción B, 15 veces 133, etc. Se van a acumular de manera directa. Y entonces voy a leer en base 133 para saber cuál es el resultado. Entonces no hay nada muy complicado aquí. Pueden haber otra manera de codificar. ¿Okay? Puede haber maneras más compactas. También falta de hacer el relleno que mencioné antes. ¿Okay? Pero eso es la idea básica. Cuando se empezó a hablar de votación electrónica y especialmente y más en general de encriptación homomórfica, los primeros candidatos no eran tan homomórficos. Para homomórficos, lo ideal que queremos es que sea sobre anillos, que hay 2 operaciones, adición y suma, por ejemplo. Los primeros eran lo que se dice en criptografía como semi-homomórficos. Son homomorfismo de grupo, no de anillo. RSA, por ejemplo, es un grupo multiplicativo. El gamal también. El gamal lo voy a mencionar porque igual va a volver relevante hoy en día. Benaló y Pellier son sistemas que nos permiten ir un poco más en la parte aditiva. Entonces, podemos hacer votación con esos. Para RSA, el gamma, el grupo multiplicativo, entonces el homomorfismo no nos sirve para votación, pero igual no pueden servir para algunas cosas. De hecho, Helios Voting utiliza el gamal para la encriptación, porque ellos no combinan los votos, los toman uno por uno. Benalot permite hacer sumas, pero no sumas muy grandes. Es más tienen unos límites.
Pellier es más flexible, pero ninguno de esos sistemas es resistente a la computación cuántica. La computación cuántica es algo que se viene algún día. ¿Okay? En cuánto tiempo eso es bien relativo. ¿Ya? Estuve en charla de computación cuántica hace 20 años atrás que decían que dentro de 10 años íbamos a tener computadores cuánticos funcionales. ¿Okay? Todavía no tenemos. Entonces ahí hay que ver cuándo. Pero hubo avance y cada vez se ve más y más realista que vamos a tener computadores cuánticos en el futuro. Ok, ahora, el gamma. ¿Qué hace el gamma? Rápidamente se elige un primo Q y un generador C del grupo multiplicativo Z módulo QZ. Se selecciona un secreto X y se calcula C a la X que a H. Se publican Q, C y H. Si puedo de H obtener X, hacer el logaritmo, vamos a decirlo logaritmo discreto, entonces podría leer el secreto X y podría romper el sistema. Pero es un problema difícil. ¿Okay? Y podemos evaluar cuánto difícil es. Para encriptar el mensaje, lo que se hace es que se toma un elemento U al azar, ¿okay? Que es un poco nuestro relleno en este caso. Se calcula H a la U, que va a dar un valor S, y se calcula G a la U y M por S. El S que calculamos que H a la U lo multiplicamos por el mensaje. Entonces el mensaje está escondido así. Se manda el mensaje completo, encriptado, compuesto de dos cosas, el C1, el G a la U y el C2. Para decriptar, lo que tengo que hacer es, como conozco el X, puedo tomar C1 a la X, me va a dar G a la U a la X, que es lo mismo que G a la X, el H a la U, me va a dar el S. Entonces, si conozco el X, puedo encontrar el S. Y entonces voy a multiplicar por S inverso el C2 para obtener el M, el mensaje M. La seguridad se puede demostrar que para que si tengo el par C1, C2 y que sé extraer el mensaje de eso, entonces voy a saber también extraer el X. Voy a saber romper el logaritmo discreto. Entonces, aquí hay una demostración que es bastante más larga, que demuestra que la seguridad del gamma depende básicamente del logaritmo discreto, al 100%. Si no puedo romper el logaritmo discreto, no voy a poder romper el gamma. Si puedo romper el logaritmo discreto, voy a romper el gamma. Ok. Por el tiempo voy a saltar Benaló y voy a ir a Pellier. Pellier lo que hace es que utiliza, es un poco similar a RSA al principio. Utilizamos dos primos grandes, P y Q. Así que vamos que satisface una condición que es bastante sencilla y vamos a calcular n, que es P por Q, el mínimo común múltiplo de P menos 1, Q menos 1, que es el orden multiplicativo de Z módulo n ZX, y vamos a elegir un entero C en Z módulo n al cuadrado Z. Vamos a trabajar módulo cuadrado. Vamos a calcular un K, satisface esa función aquí, no se preocupen, es una función que me asegura, que me va a dar un resultado módulo n. ¿Ok? Y esa función me asegura que si el K no es 0, entonces voy a tener el C va a tener orden multiplicativo n, a lo mínimo, o un múltiplo de n. Y eso es importante para la seguridad del sistema. Calculamos K inverso módulo n, como tenemos K, podemos hacerlo. Vamos a guardar el lambda, que es el orden del grupo multiplicativo, y el X lo guardamos secreto. El N y el C, que el C aquí, que es aleatorio, vamos a publicarlo. Cuando queremos encriptar el mensaje, lo que hacemos es que tenemos un mensaje M
en un U al azar que va a ser nuestro relleno de una forma. Vamos a tomar C a la M por U a la N, módulo N. Y la decriptación, como tenemos el lambda, si tenemos el lambda, entonces podemos calcular C a la lambda menos 1 módulo N cuadrado, dividir eso entre N, me da un L, y vamos a multiplicar E por X módulo N. ¿Okay? El X que era el K inverso. Entonces, así podemos decriptar el mensaje. Ok, matemáticamente hablando, estamos en el grupo cociente z módulo n cuadrado zx, el grupo multiplicativo, módulo la n potencias. ¿Ok? La n potencias que sí están, la vamos a sacar después. Este grupo lo podemos describir como una copia de P-1Z, Q-1Z y NZ. Cuando estamos en nuestro grupo cociente, básicamente nos queda solamente un grupo que isomorfo a Z módulo NZX. Pero trabajamos con los números en el grande. Y entonces, el problema asociado es lo que se dice el problema de los residuos. La traducción voy a tratar de hacerla más o menos, residuos de clases compuestas, es decir, quiero identificar un representante de mi clase de Z módulo N, de este grupo cociente, un representante único. Si puedo hacer eso de manera sencilla, entonces podría romper el sistema. Pero es un problema que no sabemos resolver. La seguridad, entonces, depende de poder factorizar n. Si puedo factorizar n, puedo calcular el lambda, puedo romper todo. También requiere el problema de la clase de n residuos compuestas. El detalle aquí es que ese problema no es un problema que es muy trabajado. ¿Okay? Factorizar n es un problema que se ha dado mucho en los últimos ya 40 y tantos años. No se ve que va a haber avances en un tiempo ni corto ni largo. Ya estamos básicamente aplanando, hay unos epsilon que se agregan de vez en cuando, pero no mucho. El segundo problema no se ha trabajado porque es un caso muy específico y entonces hay menos confianza en ese problema un poco. ¿Ya? Una de las razones es porque el desventaja de Pellier es que trabaja con números que son 2 veces más grandes que RSA. Entonces, como sistema en general, no es tan interesante, es más lento para la misma seguridad o una seguridad peor. Depende de qué pasa con el problema de la clase de residuos. Es un sistema que permite aditivo que tenemos un homomorfismo. Entonces, nos permite hacer votación. Entonces, ahí hay como los dos lados. Bueno, eso era alrededor del año 2000. Era el primer sistema que realmente permitía de hacer votación electrónica. Desde entonces hubo cambio. Hubo nuevos candidatos para criptografía. Los nuevos candidatos son lo que se dice criptografía completamente homomórfica. Esa criptografía es cuántica, es decir, los computadores cuánticos no tienen ninguna ventaja sobre los computadores tradicionales con ese problema, incluso más probable que van a estar más lentos porque son computadores más complicados y no tienen la misma velocidad. Entonces, son sistemas que van a estar seguros a largo plazo. ¿Okay? Se trabajan con anillos cocientes de polinomios, básicamente el anillo Rx sobre x a la n menos 1. El R va a depender del contexto, puede ser lo entero, puede ser etcétera, etcétera. Hay variantes y se trabaja la cosa como un espacio vectorial, pero con un espacio vectorial donde tenemos una operación de multiplicación extra. ¿Okay? Entonces,
Los elementos aquí lo podemos ver como vectores. Vectores en n dimensiones, pero donde podemos hacer una operación de multiplicación. Y eso nos da opciones extras. La primera versión de esos sistemas, por ejemplo, NTRU, las versiones más recientes son Kyber, New Hope, etc. Son sistemas que se basan en, son de cierta manera una versión con ruido de El Gamal. Voy a ver eso, tratar de apurarme un poco y ver eso rápidamente. El problema computacional aquí viene inicialmente de encontrar el vector más corto en un reticulado. Okay, si no sabes qué es un problema computacional, se sabe aproximar el vector más corto con el algoritmo triple L, que es de tiempo polinomial, pero encontrar el vector más corto, no una aproximación, el más corto, es un problema que se sabe que es NP difícil. Es un problema muy difícil donde no hay esperanza de cambiarlo. ¿Okay? Y es un problema donde la computación cuántica no aplica. No hay algoritmos especiales de computadores cuánticos que nos permiten romper ese sistema, ese problema. Ok, la versión actual del problema es lo que se dice aprendizaje con errores en anillo, basado en el problema del vector más corto. Ok. ¿Cómo funciona rápidamente para tratar de terminar la charla? Se hace una preparación donde se elige una matriz A y vectores X y E. El X es básicamente el E es un vector de ruido, para tener ruido para que no se puede romper la cosa después. Los sistemas de no funcionan bien con el básicamente. Entonces, vamos a tener H que va a ser AX más E con un cierto manera de redondeo. No voy a meter cómo funciona el redondeo aquí. Para encriptar, lo que se toma es que se toma H, se toma A y se calcula primero unos vectores U, el relleno, y un vector E primo, que es otro ruido, un F también con un ruido extra. Se calcula U por A más el E tilde, se calcula U por H más F por un múltiplo del mensaje. Entonces, en la parte de ruido, eso es porque decimos un El Gamal con ruido. Y se envía el mensaje C1, C2. Para decriptar, lo que hacemos es tomamos C2 menos C1 por X, redondemos eso y nos va a dar Q2 por M, más un ruido, pero un ruido que es más pequeño que Q que el tamaño del múltiplo aquí. Y entonces vamos a hacer la división con redondeo entero y eso nos va a dar el mensaje. Ok, para eso hay que controlar un poco el ruido. La criptografía homomórfica requiere incluso un sistema de control de ruido. Entonces, si miran los sistemas como New Hope, Kyber, aquí es una encriptación de encriptación una vez nomás. Y entonces el control de ruido es diferente. Para criptografía homomórfica hay que controlar el ruido en la acumulación, porque el ruido se puede acumular y ponerse más grande que lo que podemos eliminar de error. Ok. Ahora me quedaba de hablar de... ¿Todavía está bien si voy unos minutos por Sí, encima? no hay problema, aunque sea Ya, unos 5 minutos está bien. ya. Ok, entonces, me quedaba de hablar del papel de Tristan. Uno de los objetivos en la votación, electrónica o no, es de evitar que pueda haber colusión entre miembros del organismo que encargado de verificar los resultados para leer los votos o para cambiar el resultado final. ¿Okay? Y en este caso, más que todo para leer los votos. Para las elecciones tradicionales, se funciona con un tricel que los miembros están
tienen que acordarse entre ellos para decir todo está bien. ¿Okay? Ese tricel puede ser compuesto de una autoridad confiable, pero ahí el problema en general es de cómo nombrar esa autoridad para que todos estén de acuerdo. ¿Okay? Seguro que han escuchado algunas veces de países donde la democracia no es tan fuerte, donde el presidente que básicamente de por vida nombra el juez que va a evaluar la elección y este juez siempre está de acuerdo con el resultado de la elección, no importa qué pasa. Bueno, entonces que hay una sola autoridad, hay un riesgo. Todos los candidatos tienen que estar de acuerdo si esta persona va a ser imparcial, etc. Puede ser un grupo de profesionales. En algunos lugares se puede trabajar con eso, pero eso es un sistema que un poco costoso, porque hay que nombrar esos profesionales, hay que pagarlos, etc. Se puede nombrar unos electores elegidos al azar. ¿Okay? Eso es un sistema bastante común, no es tan difícil. Otra manera es que cada grupo, partido, candidato nombra un representante para cada mesa. Y entonces hay un representante de cada candidato en todas las mesas y todos confirman que esa mesa se hizo correctamente. ¿Okay? Entonces ahí no hay problema de algún candidato que va a decir después no tuvimos representante en esa mesa, entonces no confiamos en el resultado de ese lugar. No, porque tuvo un representante. Si confía en su representante o no, bueno, eso es problema del candidato, realmente, la candidata. En las elecciones electrónicas, el papel del tricel debería quizás estar incluso más fuerte. ¿Por qué? Porque es el tricel que va a garantizar el secreto del voto. Para eso se utiliza los secretos compartidos. ¿Okay? No es una cosa tan complicada, por eso lo voy a hacer rápidamente. El tricel va a estar en posesión de la clave de decriptación, pero van a ser compartidas, distribuidas. Ningún miembro del tricel tiene la llave para abrir. Tiene una parte de la llave y hay que reconstruirla. ¿Okay? Y la idea básicamente es decir, tomar mi secreto S y lo voy a mandar una parte S1, S2 a cada miembro del tricel y para poder leerlo van a tener que combinar todos sus secretos para devolver al secreto común. ¿Ok? Y en matemática lo hacemos a través de la interpolación de polinomios. ¿Qué se hace? Se elige un polinomio que va a ser secreto, que va a ser temporal, no se va a guardar ese secreto, se va a eliminar rápidamente. El grado del polinomio va a ser 1 menos que el número de miembros. ¿Okay? Para asegurar que podría ser menor, pero en general vamos a tratar de asegurar que sea exactamente 1 menos que el número de miembros, para que bueno, voy a llegar a eso. Y la llave de decriptación es la evaluación del polinomio en un punto. Entonces, si todos los miembros del comité del tricel se juntan, pueden reconstruir el polinomio a través de porque ellos lo tienen evaluado en un punto x1, x2, x3, etc. Entonces, saben qué vale el polinomio en esos valores. Con la interpolación de polinomios podemos reconstruir el polinomio. Y ahí podemos evaluar lo que se reconstruyó y obtener el resultado. Entonces, el álgebra viene a ayudarnos. ¿Okay? Sabemos, por resultado de álgebra, que si todos los miembros del tricel participan, pueden reconstruir el polinomio y pueden evaluarlo. Si falta un miembro del tricel o más, va a ser imposible descifrar. Eso por el teorema chino de los restos. El teorema chino de los restos, o la versión, el corolario que interesa aquí, es que en un cuerpo K existe un único polinomio menor que n que pasa por n puntos en K cuadrado, en el plano K por K. ¿Okay? Entonces, si me falta un valor,
tengo n-1 puntos y el otro punto no lo conozco. Bueno, cualquier valor que le dan, voy a encontrar un polinomio. Y entonces, si no sé la entrada del último miembro del tricel, no puedo extraer mi polinomio. Y no voy a poder leer mi secreto. Ok, aquí hay que hacer un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque hay algunos protocolos que se escribieron pensando en contextos distintos, donde lo que se quería es evitar que la mitad del grupo puede coludirse para leer el sistema, leer el secreto. ¿Okay? Pero eran contextos donde para ser un poco más flexible, no necesariamente requería todos los miembros. No hay ninguna razón específica por qué deberíamos utilizar eso. El tricel puede requerir todos los miembros. Ok. Terminando, problema abierto. Bueno, mencioné un poco la criptografía postcuántica, la encriptación homomórfica. Aquí tenemos candidatos para hacerlo. Ha mejorado mucho en los últimos años por órdenes de magnitud, que se dice, decir, la encriptación de los primeros sistemas homomórficos podía tomar media hora, ahora toma menos de un segundo. ¿Okay? Y se va mejorando todavía. Pero y todavía son un poco más lentos que los sistemas precuánticos, podemos decir, que dependen del logaritmo discreto. Entonces, para la firma digital, por ejemplo, tiene más sentido de utilizar sistemas que son más tradicionales, son precuánticos. El detalle es que los sistemas que son más rápidos, lo que sabemos son más rápidos para postcuántica, están diseñados para una encriptación, una decriptación. No es para el homomórfico lo que se optimizó. Entonces hay que revisar todos los parámetros, hay que revisar si hay que hacer control de ruido, hay que ver qué tamaño el ruido puede tomar y todo eso. Hay un poco de trabajo que hacer aquí para poder adaptarlo para la votación electrónica. No está hecho. Y hay que diseñar protocolos completos que no olviden ningún paso para hacer eso. Ok. Y con eso les voy a parar. Muchas gracias, Nicolás, por tu charla. Un aplauso para Nicolás. Y es el momento de las preguntas del público. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ninguna. Yo tengo preguntas, si no, pero Una esperemos un poco consulta. más. Dale. Sí. Una consulta, ¿por qué se prefiere anillo y no se, por ejemplo, una estructura de módulo o una estructura de cuerpo? Ok. El cuerpo quizás tiene demasiado restringido y los problemas computacionales no son los mismos. En general es mucho más fácil los problemas computacionales en cuerpos que en anillo. Entonces, por eso, de hecho, una de las técnicas de álgebra computacional más común es de tomar un problema en un anillo y hacer un anillo cociente que nos manda en un cuerpo donde se vuelve fácil de resolver. Los módulos se podría hacer, de hecho, entre anillos y módulos la diferencia es muy pequeña en muchos casos. Son los ejemplos que tenemos. El tema, más que todo, es que tiene que ser un ambiente en donde las operaciones se hacen de manera muy eficiente. Entonces, podríamos generalizar, pero en muchos casos generalizar tiene su costo. Y incluso podrían haber, a veces los problemas computacionales pueden ser más fáciles
en una estructura más general que en una estructura más específica. En general se utilizan anillos conmutativos también. En general, sí. Es que va a depender de la situación. Hay muchas variaciones de sistemas. Aquí hice como un aglomerado de todos. Entonces no estoy diciendo todo lo que puede pasar. Claudia. Sí, gracias, Sebastián. Bueno, yo no quería hacer una pregunta, solamente quería como llamar la atención en el sentido de qué pasaría después de esta charla, si las votaciones de nuestro departamento van a ser todas secretas, si vamos a poder aplicar los conocimientos que tenemos para el departamento y también para la facultad. Eso, gracias. No entendí Bueno, una eso pregunta para no me quién. toca a mí. Esa. ¿Cómo? Yo no puedo responder y creo que Nicolás tampoco. No es una No. pregunta, por eso solamente quería dejar esto como, en algún minuto tendríamos que pensar que los conocimientos que tengamos los tenemos que aplicar. Entonces, si ya está esta información bien fundamentada, ¿por qué no hacer votaciones siempre secretas? Eso. ¿Ahora sí, Sebastián? Sí, perfecto. Vale, ¿Hay gracias. alguna otra pregunta? Samuel. Sí, Sí, siguiendo lo que dice Claudia, ¿es factible que nosotros lo hagamos en un universo de 50 personas? Sí, puede ser. Pedro, Sí. ¿escuchaste? Creo que Samuel tiene una pregunta. Sí, Rafael, escuché, pero en particular para elegir en el departamento, para hacer elecciones departamentales, recuerda que eso los regula la universidad o el decanato, partiendo por el decanato. En este caso ha sido la universidad. Y Eso es elecciones verdad. internas, y en elecciones internas, recuerda que el decano es el que autoriza. Y en elecciones internas como Tricel, donde se elige, donde hay un comité con 3 o 5 personas, no tiene mucho sentido ir a un sistema como este. Eso es lo que yo puedo opinar. Pero en cuanto a responsabilidades de las unidades, respecto a los procesos electorales que se hacen en su interior, que sea para director, consejero, eso va por otros caminos. Son programados por el decanato y nosotros nos sometemos en el programa electoral y a la búsqueda de los candidatos. Así que eso es lo que puedo opinar respecto a eso. Gracias, Pedro. De nada, Rafael. Samuel. Samuel. Sí, bueno, lo que estaba pensando era lo siguiente. Bueno, hay un tema aquí de protocolo porque uno podría preguntar, pero ahí está un poco largo. Pero lo que me llama la atención es la asociación entre una clave que uno pone, digamos, entre probablemente una firma que puede ser una tarjeta, la huella digital, la retina del ojo, no sé qué es lo que se elija. Y lo otro es que a eso se le va a asignar una clave probablemente, o se van a asignar distintas claves y se va a asignar un número. Entonces, ¿dónde entra aquí la multiplicación de números primos, por ejemplo? Suficientemente grande, que una clave, por ejemplo, ¿cómo puedo saber? No sé si eso se puede aplicar a cuando uno hace sus contraseñas, que los números primos que uno salga no sean pocos. Por ejemplo, yo he escuchado decir que a veces más que poner diversidad de caracteres, o sea, letra mayúscula, letra minúscula, signo peso y otras cosas, es más importante que la clave sea larga. Generalmente mis claves son como de 20 caracteres y además agrego símbolos y distintas cosas como para que... Ya, eso, Claro, eso tiene que ver con el protocolo, de porque encriptación. cuando tú entras tu clave, va a haber un relleno para lo que se va a encriptar. Ujú. Y ese relleno no lo vas a ver en general, tu computador lo va a hacer. Igual el tema acá es más de que si tu clave es corta, alguien puede intentar de
de adivinarla por ensayo-error. Ah, Pueden claro, tener pues, una máquina que intenta intenta claro, los valores, las claves más comunes, podríamos decir, para romperlo. claro. Y si este 6 dígitos, por ejemplo, va a ser el número de caracteres disponibles elevado a 6, probablemente lo que se va a probar que el método de fuerza bruta, para ver si... Eso es lo que sospecho, Sí, pero bueno, claro, por eso que, por ejemplo, las tarjetas bancarias, si te equivocas más de quizás 3, 4 veces con tu clave, se bloquea. ¿Por qué? Para evitar claro. eso. Porque con 3, 4 ensayos es poco probable que adivinan los 4 Mm. dígitos, los 4 más dígitos, pero si tenían acceso a más, ahí podrían haber. Entonces, ¿por qué se bloquea? Justamente para evitar ese tipo de ataque. Pero tampoco para que estamos en el cajero tecleando 5 minutos y que todos se olvidan de su clave porque se equivocan entre Claro, los 20 dígitos. claro, eso sería terrible. Lo otro, por ejemplo, la computación cuántica que todavía se tiene que venir, ¿cuál es el elemento que tiene que la hace tan rápida, digamos? No es que la hace rápida. Lo que pasa es que hay algunos algoritmos que son especiales para la computación cuántica, como son los qubits, de una forma en que combinan varias situaciones en una. Ah, como variables aleatorias, digamos, en vez de ser números, sean Sí, variables trabajan aleatorias, con por ejemplo. probabilidades y todo eso, Ujú. y consideran el caso 0 y 1 al mismo tiempo como perpendiculares y empiezan a combinar los qubits así. Claro. Entonces, el algoritmo de Shor funciona para el logaritmo discreto utilizando eso, que identifica que hay algo en cero en algún momento. Ujú. Pero hay problemas que no dependen de eso, dependen de otra condición. Entonces, donde la computación cuántica, de lo que sé de eso, porque no soy experto en eso de nada, Ujú. hay el algoritmo de Shor y hay 2, 3 algoritmos especiales para esas, y las simulaciones son bastante potentes allá porque pueden simular varias cosas a la vez, ¿ya? Pero en otros problemas no tienen ninguna ventaja, son mucho más costosos y probablemente más lento. Mm. Entonces, los computadores de escritorios no van a aparecer en los próximos Claro. 20 años o en los próximos 100 años, ¿ya? Bueno, a menos que sean tablets, todo eso, pero Pero claro, la sí, idea de se hecho, entiende. de No hecho, por van ejemplo, es poco probable que van a tener un computador cuántico en la mano en un tiempo, en ningún momento temprano, porque el computador clásico va a seguir siendo más rápido para muchas cosas. de hecho, para ejecutar algoritmos en un computador, para ejecutar algoritmos pesados, diría yo, que el algoritmo de computación cuántica, por la descripción que hace, me suena que es un algoritmo algo pesado y que tiene que, y si uno lo va a correr rápido en poco espacio, digamos, va a calentarse mucho la máquina, digamos. No te podría decir eso. Sé que los ejemplos de computadores cuánticos que hay de uno no son programables. Hacen Ah, una cosa ups. y bueno, hacen una cosa de simulación, por ejemplo, pero no pueden mandarle cualquier algoritmo que tú quieres, Mm. y están limitados en la cantidad de qubits. No están nada cerca de los niveles de seguridad que tenemos, por ejemplo, para RSA todavía. Si piensan más flexibles, más grandes, sí, podrían romperlo mucho más rápido, pero todavía no estamos a eso. Ya, entonces tenemos esperanza todavía. Ya, gracias. Eso era lo que quería preguntar. Lo demás es ya más algo que se verá en el tiempo si se va a hacer así o no. Esta charla podría quedar para ese para el instante en que nos toque aprobar constitución, aprobar o rechazar, y votaciones por presidente y todo lo demás, digamos. Así que, porque probablemente se puedan hacer muchos de estos procesos a distancia. Para
para votaciones tan grandes como eso, es bien difícil que vayamos a votación electrónica. Porque como que lo que está en juego es bastante más grande, entonces lo hace mucho más interesante de romper el sistema, de encontrar fallas y todo eso. Y de una forma, una votación electrónica tiene ese riesgo más, que para fraudar una votación presencial, tiene que hacerlo en un montón de mesas para afectar el resultado. Una votación electrónica que romper un lugar nomás. Pero, claro, si lo hacemos bien, puede ser bastante difícil de romperlo. Entonces, ahí hay ese juego y no hay, las empresas más serias en general no se atreven a decir lo vamos a hacer de manera tan masiva. No, quieren quedar con tamaño más razonable, más controlado, donde es poco probable que alguien va a estar dispuesto a pagar $1 billón para romper el sistema. Claro. Al menos podría usarse, como dice Claudia, ahí para los plebiscitos. Para los plebiscitos quizás sería más factible. Digamos. Quizá. Gracias, Nicolás. ¿Claudia quiere hablar de nuevo? No, Te quedó la Sebastián. mano levantada. Sí, perdón. Ya. Estaba anotando Ya voy a bajar mi algunos mano. comentarios con base en lo que decían los colegas. Gracias. Si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta. En algún momento mencionaste el algoritmo de Lenstra-Lovász. Sí. Y dijiste que era para aproximar el vector más corto de un látice. Sí. Pero acá me confundí porque yo había escuchado antes de ese algoritmo y yo quizá me equivoco, pero creo que era para agarrar una base de un látice y encontrar una base que tenía propiedades mejores. Bueno, pero es lo que hace, pero el objetivo real es de tener una base que es más corta, donde los vectores de la base son más cortos. Y entonces el vector más corto en la base es tu aproximación del vector más corto en el reticulado. Ok. Ya, que no había entendido eso. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradezcamos nuevamente a Nicolás por su gran charla. Y nos vemos para el próximo coloquio a fines de octubre. Si alguien tiene sugerencias de gente que quieran invitar al coloquio, por favor envíenlo al correo vime.dmsc@usach.cl. Lo voy a escribir en el chat. Cualquier sugerencia será bienvenida. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.